a hablar un poco de esta solución, de esta alternativa, o vamos a hacer foco en este producto que se llama TrueOne, que es, digamos, un conmutador integrado que les cuento un poco del final. Me adelanto un poquito, pero básicamente es una alternativa que nos va a permitir hacer transferencias automáticas entre distintas fuentes de energía, ¿bien? Para alimentar nuestra carga que vamos a considerar que va a ser prioritaria o crítica y que, bueno, no debería tener interrupciones más allá de lo que puede ser normal o que la carga lo pueda soportar, ¿bien? Entonces, para comenzar, porque esta charla va a ser un poquito extensa, vamos a repasar un poquito cuál va a ser el temario, vamos a hablar de todos estos puntos, básicamente, repasando un poco cuáles son las alternativas hoy existentes para hacer computación automática, y vamos luego a hablar de las distintas alternativas de conmutadores integrados, uno un poco más pequeño, de hasta 120 amperes, que se llama Compact ATS. Luego vamos a hablar de TrueOne, vamos a hacer foco un poco allí. Y finalmente, al término de esta charla, vamos a hablar de lo que son las alternativas de conectividad y cómo integrarlo a una plataforma como la es Availability, que es una plataforma IoT para el monitoreo del estado de nuestras instalaciones. Así que bueno, vamos a empezar. Bien. Bien, muy sintéticamente, primer esquemita lo que va a indicar es cómo funciona un sistema de transferencia automática, ¿no? En condiciones normales tenemos que nuestras cargas críticas básicamente son las que están acá abajo, las que se indican ahí en el recuadro simbolizado como una carga tipo de IT o una, o una carga tipo industrial, ¿por qué no? ¿Sí? Y se van a alimentar, por supuesto, desde la red pública de alimentación o nuestra red habitual, ¿sí? El problema naturalmente ocurre cuando tenemos alguna interrupción, algún inconveniente en nuestro distribuidor eléctrico, el cual por supuesto va a ocasionar alguna pérdida en el servicio o una interrupción en el servicio que va a estar alimentando a nuestros sistemas de interés, ¿bien? Entonces, si esta es nuestra única fuente de la cual podemos tener alimentación, naturalmente cualquier efecto o cualquier problema en esa fuente va a ocasionar que nuestra carga quede en problemas. Bien, entonces para ello existe básicamente lo que habitualmente se llama como un tablero de computación automática o una ATS o un sistema de transferencia automática que lo que va a hacer es que naturalmente en condiciones normales con trabajar como el esquema anterior, va a alimentar nuestras cargas, nuestro edificio, nuestro centro comercial desde esta red, desde la red habitual, y en cuanto sistema es gestionar la conmutación por sí misma hacia tomar energía de una fuente alternativa, ¿sí? Que en este caso, bueno, simbolizada por una fuente que puede ser un generador ya sea de tipo a combustible de tipo diésel, o puede ser alguna fuente renovable, ¿por qué no? O pudiera ser otra entrada de línea de algún otro proveedor, como suele ocurrir en algunos edificios, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, perdón, cuando estamos alimentando desde la fuente alternativa, naturalmente nuestras cargas siguen alimentadas y si en un momento volviera a aparecer, o cuando vuelva a aparecer alimentación de nuestra distribuidora de energía eléctrica habitual, este tablero se va a encargar naturalmente de hacer la conmutación y volver a tomar energía de la fuente original, liberando la segunda, ¿sí? Porque recordemos que hasta este punto diríamos que esta segunda fuente puede ser una fuente alternativa o de prioridad 2, donde la primera va a tener mayor prioridad. Correcto. Bueno, entonces, teniendo esto en consideración, una de las primeras cosas que vamos a hacer es mostrar, en este caso en ABB, las alternativas que tenemos para llevar a cabo o cómo podría estar compuesto ese tablero que llamamos de transferencia automática o de conmutación automática, ¿bien? Para lo cual vamos a prever, ya que hay algunas diferencias entre los distintos dispositivos que vamos a poder utilizar. Básicamente, alguno de ellos, la diferenciación va a estar dada en, por ejemplo, la capacidad de ruptura o la corriente que pueden manipular o que pueden interrumpir y seccionar, ¿cierto? Pero otra cuestión importante también va a tener que ver con el tipo de transferencia en sí mismo, donde, por ejemplo, existe una transferencia llamada cerrada, donde acá la conmutación se hace sin paso por cero, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos la vuelta desde fuente 2 o fuente alternativa hacia la primera fuente. Esa es una función muy particular que se puede implementar, por ejemplo, con los interruptores de nuestros interruptores automáticos con protección Equip Touch.
y alguna serie de accesorios que les va a permitir justamente autogestionarse entre sí mismos las aperturas y cierres para que justamente la computación sea sin paso por cero. ¿Bien? Luego va a haber un grupo muy grande, un grupo muy importante, acá aparece la mayor cantidad de alternativas, donde solemos indicar que esta computación se hace de tipo abierto, o sea, suele hablar de una transición abierta. Abierta básicamente porque del paso de la de fuente 1 a fuente 2 y viceversa, suele hacerse siempre pasando por cero. Es decir, que en algún momento la carga queda sin alimentación, ya sea por algunos pocos segundos o milisegundos, ¿sí? Pero pasa por cero, ¿sí? Entonces, eso suele llamarse transición abierta, ¿sí? Y por último, un tipo de computación menos habitual, dado mayormente en sistemas informáticos, en sistemas en data center, que se llama una computación de tipo estática, que se lleva a cabo puramente con electrónica de potencia, ¿sí? Son los llamados STS o Static Transfer Switches, ¿bien? Que están predestinados para hacer computación en tiempos cero, donde ambas fuentes están continuamente eh, disponibles, ¿sí? Pero fijémonos acá, fijémonos acá. Hoy vamos a hacer foco en esta y particularmente dijimos que vamos a hablar de estos dos tipos de productos, ¿sí? Sin embargo, sabemos que las soluciones de transferencia automática existen hace un montón de tiempo y se pueden hacer claramente con contactores, con computador motorizado, o con interruptores y algún controlador adicional, ¿bien? Con lo cual vamos a repasar algunas de esas alternativas, ¿bien? Vamos a adelantarnos. Como dijimos antes, hoy vamos a hacer foco en lo que es Truon y CompactS. Pero antes, para volver a marcar algunas cuestiones, vamos a decidir o vamos a definir como estado 1 y estado 2 y vamos a definir tres posiciones en que nuestro sistema de computación puede estar operando, ¿sí? Fíjense que si tenemos, por ejemplo, esto lo que está marcando, por ejemplo, podría ser la maneta de operación de un tablero de transferencia manual o transferencia automática, pero lo importante es que en una primera posición, fíjense que la fuente 1, la que llamamos a fuente 1, va a ser la que va a estar alimentando mi carga, mientras que la fuente 2 está abierta, ¿sí? Va a haber una segunda posición una posición intermedia, donde mi sistema de transferencia automática va a estar en posición cero, como dijimos antes, o sea, las dos fuentes van a estar abiertas o desconectadas de mi carga, y una tercera posición donde las vamos a estar alimentando desde la fuente número 2, ¿sí? Esto lo que marca es que claramente van a haber tres posiciones de mi sistema de transferencia automática, donde tenemos o alimentamos desde una fuente, o desde la otra, o desde ninguna, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que de esto se desprende que en ningún momento estas dos fuentes van a estar trabajando en paralelo, ¿sí? ¿Bien? Esto es importante también. Con lo cual, naturalmente, también eso va a tener que ver con la lógica de funcionamiento de los dispositivos que tengamos adentro, que le estén conformando ese tablero de transferencia. ¿Bien? Ya sea con contactores, con interruptores, autorizado como dijimos anteriormente. ¿Bien? Entonces, simplemente para recordar, porque más seguramente lo vieron en más de una oportunidad, las transferencias automáticas se pueden hacer, ¿por qué no? Sí, con interruptores de distintas corrientes y demás. Corrientes, tamaños, lo que va a suceder habitualmente es que van una serie de accesorios que van a ser comunes entre ellos, como por ejemplo, naturalmente la necesidad de utilizar no solo los interruptores como se ve acá, sino los mandos motorizados que, por ejemplo, en interruptores de tipo en caja moldeada o de tipo compactos, suele ser un accesorio que se coloca en el frente de los equipos, ¿bien? Y en la parte posterior acá vemos un sistema de enclavamiento mecánico, justamente porque dijimos que el enclavamiento lo que va a hacer es interruptores pueden estar cerrados en forma simultánea, justamente para prevenir que las fuentes, algún peligro de que las fuentes entren en paralelo. Bien. Adicionalmente, este tablero que se ve acá tiene en su salida, fíjense que tiene unos medidores, unos transformadores de corriente, mejor dicho, tiene unos transformadores de corrientes e incorpora algún tipo de medidor justamente para tomar cuenta de cuál es la energía que estamos transmitiendo hacia nuestras cargas. Bien, esta es una cuestión que por ahí no necesariamente forma parte del tablero de transferencia, pero diría que hoy por hoy, con la mayor necesidad de tomar cuenta de qué manera, qué calidad de energía tenemos, suele ser cada vez más habitual y naturalmente es una de las cuestiones mínimas o una característica mínima que nos permitiría empezar a pensar en un
digitalización de nuestras instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque podríamos tomar información de al menos qué estamos consumiendo, dónde y cuál es nuestro perfil de carga y eventualmente el estado justamente de si estamos alimentados desde la red, desde el grupo, y eventualmente en qué estado están cada uno de esos alimentadores. ¿Bien? Vamos a avanzar un poquito más. Esto significa que entonces, si pienso en un sistema de transferencia con interruptores, naturalmente dijimos, necesitamos por lo menos el sistema de transferencia perdón, el sistema de enclavamiento, los interruptores, naturalmente, con sus protecciones, sus protecciones mecánicas, eléctricas, por supuesto, y vamos a necesitar también los mandos motorizados. Adicionalmente al controlador externo, que en este caso está simbolizado con nuestro controlador de tipo ATS-021, podría ser un ATS-022, podría ser también otro controlador externo de los que hoy existen, se difunden, o una lógica basada en PLCs, ¿por qué no? ¿Sí? Podría ser cualquiera de esas alternativas. Y naturalmente también un cableado adicional que tiene que ver con el sensado de las tensiones, por ejemplo, para llevarlas hacia el controlador, o como vimos antes, el sensado de los transformadores de corriente para llevarlas hacia eventualmente el multimedidor que estaba en el frente del tablero. ¿Sí? O sea que estos son los componentes a grandes rasgos que tendríamos que tener en cuenta para hacer una transferencia basada en interruptores, ¿bien? De distintas potencias, se pueden hacer distintas corrientes nominales. Acá simbolizado con interruptores relativamente más pequeños o en el orden de caja moldeada, pero conceptualmente se podría extrapolar también a interruptores más grandes de, no sé, 2000, 2500, 4000 amperes. Bien, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué ocurre? Si tratamos de hacer una lógica similar con contactores, nos vamos a encontrar con, está bien, a modo de ejemplo, ¿no? Podemos encontrar lógicas hechas un poquito más complicadas digamos, o con riesgo de tener complicarse el cableado o estar desprolijos, ¿sí? O podríamos tener instalaciones más prolijas, más seguras y demás. De hecho, por supuesto que fíjense que lo que también podemos notar desde ya, fíjense que es una lógica o un sistema de transferencia basada en contactores, ¿sí? Y lo mismo con un controlador externo que podría ser una TS-021. Pero en este caso, fíjense que la parte de potencia o de comando de potencia se da a través de estos dos contactores, ¿sí? De nuestros ABB. Se colocan también los transformadores de corriente, que evidentemente, ¿dónde están? Los transformadores de corriente van a ir a conectarse en su secundario de alguna manera hacia el controlador. Bien, sistema de control de transferencia automática con contactores. Acá, ¿qué es lo que vamos a necesitar como solución? Naturalmente, los contactores propiamente dichos, algún sistema de enclavamiento mecánico, justamente para evitar que ambos puedan estar cerrados al mismo tiempo, por algún problema en la lógica de funcionamiento, alguna cuestión por el estilo. Contactos auxiliares, ¿sí? Porque naturalmente los sistemas necesitan alguna realimentación de que si el contacto realmente cerró, no cerró, si está abierto, si está cerrado. Algún accesorio eventualmente para protección eléctrica contra contactos accidentales, ¿por qué no? El controlador externo, que dijimos una vez más, ponemos como ejemplo el ATS-021, podría ser otro, y todo el cableado que vimos en el slide anterior, ¿sí? O sea, de alguna manera ya tenemos que empezar a pensar en que un sistema de transferencia, en cuanto a la concepción de su cableado, realmente lleva varias partes que lo constituyen. No solo el hardware grueso, ni el envolvente o la parte de barras, si es que la tuviera, sino también toda una parte de cableado que más de una vez lleva tiempo, y eventualmente pudiera ser, ¿por qué no?, una fuente básicamente, ¿no? O un problema ocasiona un problema también en la indentación o en la identificación de componentes también, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Otra alternativa de la que hablábamos es, por ejemplo, dijimos, ¿qué pasa si utilizamos un conmutador motorizado? Esta es nuestra línea que nos dio muchas satisfacciones, la que llamamos OTC a grandes rasgos, lanzada ya hace unos, diría que fue pionero en la inserción de este tipo de equipos en Argentina, en el mercado, lo cual nos dio muy buenos resultados, y nos permitió también empezar a ofrecer sistemas un poco más interesantes en cuanto a lo compacto, a lo robusto y lo simple que se pueden hacer tableros de transferencias automáticas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en este caso tenemos un sistema basado como en dos switches, dependiendo de la corriente, en este caso, por ejemplo, un switch al lado del otro, ¿sí?
y en el medio un sistema de motorización que va a ir seleccionando entre una fuente y otra. En este caso, como es más grande, los dos switches o los dos seccionadores van en posición como back to back, ¿no? O sea, uno detrás de otro. Pero no dejamos de ver un controlador asociado, ¿sí? Este controlador se ve como una pantalla de LCD, es el que va a estar en definitiva monitoreando de las que hablamos anteriormente para hacerla, para darle el comando a nuestro switch de que sí tiene que conmutar hacia una fuente u otra y eventualmente darle la señal de arranque a ese grupo generador o esa fuente auxiliar para que esté en condiciones de ser conmutado hacia allí, ¿sí? Para que la fuente tome, perdón, para que la carga tome energía de dicha fuente, ¿bien? De esta fuente alternativa, decíamos. Una vez más, fíjense que es un concepto que sigue repitiéndose, los transformadores de corriente, porque nos interesa también tomar cuenta de cuál es la energía que estamos entregando a nuestra carga, ¿sí? Y eventualmente también tener el estado de funcionamiento de nuestro sistema de transferencia. Bien. Bajo este esquema basado en conmutadores motorizados, diría que entonces necesitamos principal, sí, por supuesto, el conmutador en sí mismo, ya sea en este esquema, en esta corriente que solemos hablar de 200 amperes por arriba, o en este esquema, o en este tipo de producto, del cual hablamos de equipos de hasta 120 amperes. Bien. Luego van a aparecer accesorios. Por ejemplo, dijimos que en este caso, por ejemplo, como tenemos doble juego de terminales, alguno de los dos extremos, si superior o inferior, nuevamente tienen que ser puenteados para ir a las cargas, ¿sí? Entonces esos extremos pueden ser puenteados, por ejemplo, ¿por qué no? Con los accesorios adecuados, en barras básicamente, o en algún caso, en algún calibre, también se pueden hacer con cables. En este tipo de casos ya existe un accesorio que simplifica bastante la instalación para hacerlo más rápido, ¿sí? Y lograr hacer instalaciones más compactas también. Por supuesto, también vamos a necesitar en este caso un controlador externo. Justamente dijimos que es el que va a estar midiendo, monitoreando permanentemente el estado de las dos redes, ya sea la red número 1 para ver cómo hacemos la conmutación, ¿sí? Y ahí controlando al sistema de conmutación. Y por último, hasta acá no escapamos de seguir considerando nuestro cableado. ¿Qué cableado en este caso? Por ejemplo, el del controlador hacia las barras o hacia los bornes donde van a estar las entradas de las fuentes auxiliares, la fuente 1, la fuente 2, ¿sí? También el cableado que tiene que ver desde los contactos auxiliares de las conmutadoras o en los casos anteriores de los interruptores o contactos auxiliares de los contactores, por ejemplo. ¿Bien? Y eventualmente las protecciones por sobretensiones, como se indican acá. ¿Bien? Es decir, es un conjunto de cosas, más allá del elemento principal. Así que, resumiendo un poco, este sería el esquema básico que deberíamos utilizar si pensamos en construir un tablero de transferencia automático basado en conmutadores motorizados. ¿Bien? Hasta acá la primera parte de esta charla. Fue un poquito rápido, pero también entiendo que más de uno de ustedes, de quienes nos están escuchando hoy, tienen o podrían tener alguna experiencia haciendo cableado, construyendo distintos sistemas con distintos tipos de elementos, ¿sí? Entonces, una vez pasado esta etapa, vamos a hablar un poquito, sí, de algunos equipos en particular, ¿sí? Decíamos entonces que tenemos el primer, se llama el Compact ATS, que dijimos que es un sistema de transferencia automático de hasta 5 amperes. Y en este caso sí, ya podemos hablar de un equipo que tiene propone una primera diferencia, pero que es realmente importante. Y es que en este caso, el propio equipo, fíjense, este es el tamaño, dijimos que construido por dos switches y en el medio todo el sistema de no solo de conmutación y motorización, sino también, y acá viene la gran diferencia, el sistema de sensado de las tensiones de ambas fuentes. ¿Para qué? Para que este mismo equipo incorpore el controlador que hasta el momento decíamos que iba a ser externo. Eso significa que este equipo es totalmente autónomo en términos de tomar las decisiones si tiene que conmutar hacia la fuente número 1 o hacia la fuente número 2 o enviar la señal de arranque a ese grupo generador para pedirle que empiece a generar, y una vez que esté en condiciones nominales de tensión y frecuencia, es decir, que esté en condiciones normales de aceptar carga, entonces el conmutador va a conmutar hacia esa posición, ¿sí?
Con lo cual este diría que es el primer conmutador integrado, o el más simplificado, el más sencillo, por simplicidad, no solo de su tamaño y corrientes que estamos, de las que estamos hablando, sino también por la sencillez de su parametrización. Realmente es muy sencillo. Es muy sencillo, lo vamos a ver en algún otro slide más de cerca, pero son algunos deep switch que podemos modificar, parametrizar de acuerdo a lo que necesitemos, y el equipo empieza a funcionar. Con lo cual, desde el vamos, entonces les tengo que decir que ahorramos en necesidad de tener que emplear un controlador externo y también ahorramos en el término de cableado, porque básicamente no tenemos que hacer ninguna intervención para interconectar el controlador con el computador, ¿bien? O con las protecciones que tenga que ver asociadas, ¿bien? Al circuito de medición de tensiones, por ejemplo. Entonces, si pusiéramos esquemáticamente a ver cómo funciona este equipo, los parámetros de los que estamos hablando, fíjense que dijimos nuevamente, cuando el equipo está conmutado hacia posición 1, estoy alimentando desde la fuente número 1, desde nuestro distribuidor habitual de energía eléctrica, ¿sí? A veces lo llamamos utility, mi edificio, nuestro centro comercial o demás. Cuando tenemos algún inconveniente, ¿qué va a suceder? En ese momento, una señal desde el conmutador hacia la fuente auxiliar, el generador propiamente. El generador va a entrar en régimen, le dicen, solemos indicar. Entonces, en ese momento, el conmutador pasa a posición de 0 y a posterior pasa a posición 2, entonces va a alimentar desde nuestra fuente auxiliar, generalmente hoy, habitualmente el grupo diésel, por ejemplo, ¿no? Que cada vez es más habitual verlo en distintos edificios y proyectos que tienen que ver con building e industrias en general. ¿Bien? Entonces, lo interesante acá es que este mismo equipo es el que incorpora todas estas funciones, ¿sí? No solo de medición sino la toma de decisión de conmutar por un lado hacia el otro, sino también emite la señal de arranque al generador. ¿Bien? Perdón, cuando vuelve la señal inicial, ¿sí? Cuando volvemos a tener tensión en la fuente original, naturalmente va a proceder a transitar el camino opuesto, ¿bien? Con lo cual va a volver a conmutar por 0, por eso decíamos que es un sistema de transferencia abierto, ¿sí? Básicamente siempre va a pasar por 0, y luego va a volver a conectar a la fuente número 1, ¿bien? Y ahí volvemos a estar en la posición original porque a continuación el sistema va a volver a abrir de este lado, ¿bien? Perdón, una cuestión importante. Aunque yo no lo mencioné, fíjese que esta simbología acá, este triangulito con estos puntos punteados, esta línea está indicando que estos dos seccionadores, que son estos dos que están acá, están mutuamente enclavados, ¿no? O sea, hay un enclavamiento mecánico que aunque no lo mencioné anteriormente, fíjense que ya funciona así inherentemente a la concepción del dispositivo. Entonces, no hay forma de que haya alguna mala operación y entonces pongamos en paralelo dos fuentes, perdón, ¿sí? No hay riesgo de que eso ocurra. Por eso que también son equipos muy seguros, ¿bien? Habiendo mencionado un poco el cómo funciona, realmente acá podemos entonces empezar a detectar algunas ventajas, algunas características típicas que tienen que ver con la seguridad y protección. Básicamente esto está basado en la robustez de los equipos que lo componen. En términos concretos, por ejemplo, decíamos que este sistema está compuesto por dos seccionadores unidos por un sistema de monitoreo y de conmutación. Pero en la parte de potencia no deja de ser dos seccionadores de tipo rotativo, por ejemplo, ¿no? O sea, guardan la misma tecnología de cuchillas autolimpiantes, de una definición muy clara eventualmente de la corriente de cortocircuito de corta duración que pueden soportar para aquellos que gustan o ven, leen características más mayor de robustez, bueno, la ICW la habrán visto en más de un dispositivo de protección. Bueno, este dispositivo tiene definido un ICW, lo cual marca ya una diferencia muy importante, una seguridad a transmitir respecto de otras alternativas. Bien. El ahorro de espacio parece bastante claro de ver, porque en el espacio, aunque ahora tenemos un conmutador motorizado, anteriormente teníamos el conmutador, el controlador y eventualmente todo el cableado que
bueno, hay que hacerlo, al empezar a hacerlo de manera prolija, naturalmente necesita un poco más de espacio, ¿bien? Entonces tenemos un ahorro de espacio. Y como ahorramos espacio, ahorramos elementos, naturalmente esto también tiene que ver con una optimización en el tema de costos que van a impactar en la construcción de nuestro tablero de transferencias automáticas. ¿Bien? Entonces son tres focos importantes o tres consecuencias muy importantes del desarrollo de este tipo de soluciones que traemos al mercado. ¿Bien? Un poco mejor, vamos a mencionar cómo puede montarse. Dijimos que va a poder montarse en placa de fondo, ¿sí? Con la bulanería que se puede establecer desde el frente, o el propio equipo, ya por el tamaño que tiene, el peso que tiene, puede montarse, por ejemplo, en un Real DIN, ¿sí? Ambas opciones son factibles de emplear en este dispositivo, en el Compact ATS. Estas son algunas imágenes reales de cómo queda instalado. Fíjense que en poco más de una altura quizás de 30 centímetros o 300 milímetros, podemos instalar directamente nuestro sistema de computación embebido en nuestro propio tablero, que puede ser, ¿por qué no?, un tablero seccional, un tablero de piso, por ejemplo, un tablero en un piso de una sala de oficinas, o puede ser parte de un tablero, se me ocurre, por ejemplo, no sé, de alguna confitería, algún local comercial. Entonces, de una manera muy compacta y yo diría prolija también, porque fíjense que acá en este montaje tenemos cubierto la parte de potencia, alimentación hacia la carga y también el arranque del grupo electrógeno. O sea que ya no necesitamos ninguna otra cuestión, ¿sí? Y esto funciona en forma automática. Vamos a avanzar un poquito más. Un poco para ir cerrando esta parte del Compact ATC, lo que les voy a dejar es, después van a recibir esta presentación donde cuando hagan clic sobre esta imagen los va a llevar a un catálogo de selección de los equipos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay equipos que pueden ser tripolares, equipos tetrapolares, equipos fíjense, de 40, 63, 125 amperes. Entonces, dependiendo de las alternativas que necesitemos, bueno, va a haber algún código de pedido u otro, o eventualmente algún accesorio que alguien pueda necesitar, como por ejemplo algún cubreborne o algún contacto auxiliar adicional para poner, por ejemplo, alguna señalización en el frente del tablero, quizá para armar algún sinóptico en el frente del tablero, indicar si están alimentándose desde fuente 1 o fuente 2, ¿sí? Así que bueno, van a tener el acceso al catálogo completo también. Y por último, mencionarles también que de este equipo hay básicamente dos versiones. Una que se llama 20D y la otra se llama 21D. La diferencia es que el 20D está concebido para conmutar entre dos fuentes que van a estar permanentemente encendidas, como pueden ser, por ejemplo, dos transformadores. Mientras que la versión 21, adicionalmente, va a concebir o tiene como alternativa poder arrancar a un grupo electrógeno, ¿sí? Entonces va a tener una salida adicional para enviar la señal de arranque al grupo. Esta es la diferencia, básicamente. Luego, en cuanto a niveles de corriente o accesorios disponibles, va a ser equivalente. Bien. Bueno, acá les voy a dejar también algunos videitos que me van a mostrar cómo se hacen las instalaciones de accesorios o la parametrización de ellos, ¿sí? Cómo es la operación de cada uno de ellos. Bien, para quienes lo quieran ver. Me parece que está bastante interesante, son cortitos, son videos de no más de 4 o 5 minutos, pero me parece que es interesante que lo puedan ver, ¿bien? Inclusive cómo se hace la parametrización de ambos, de estos equipos. Vamos a avanzar un poquito más. Algunos ejemplos de aplicación, dijimos entonces, esta aplicación típica, como vimos antes, el Compact ATS cableado de ambas fuentes y alimentando mi cara que puede ser prioritaria, ¿sí? Alguna alternativa, ¿sí? Cuando tengo que hacer, por ejemplo, no solo tengo cargas prioritarias, sino que puedo hacer una distinción entre una que no lo es y unas que sí. Naturalmente las que sí lo son voy a estar alimentándolas desde el Compact ATS. Las que no lo son, bueno, perderán energía cuando se cae la alimentación de la fuente número uno o del transformador número uno. ¿Bien? Son algunas alternativas. Este, Alguna otra forma también de alimentar sistemas alternativos de acuerdo al esquema que tengamos en nuestra planta, nuestro unifilar o nuestra zona a proteger, por supuesto. Esta es una alternativa que puede ser interesante a analizar. ¿Por qué? Porque esto lo que me va a estar permitiendo es
poder utilizarlos en cascada si fuera necesario. ¿Por qué? Porque acá fíjense que si me paro a este nivel, estamos seleccionando entre tres fuentes. Entonces, dependiendo de cuál sea la fuente que esté disponible en el momento que tengo algún inconveniente, finalmente estas cargas diría que son las que van a poder ser alimentadas desde cualquiera de estas tres fuentes, ¿no? Donde acá hoy particularmente vamos a estar seleccionando entre un transformador y hasta dos generadores. Dos generadores o dos transformadores o la combinación de uno y uno. Bien. Aplicaciones de este tipo de equipos, bueno, va a haber infinidad. En cualquier lugar donde tenemos eh, distribución de energía, donde sea necesario asegurar de alguna manera la continuidad de servicio, es que vamos a necesitar algún tipo de sistema de conmutación automático, ¿sí? Como son centers. Dependiendo de qué es lo que alimentemos dentro de un data center, esto se va a hacer más sofisticado aún. En los hospitales, naturalmente, va a haber equipos que no podemos dejar de alimentar, son críticos. Bien, en sistemas, por ejemplo, de ventilación, naturalmente también. En industrias en general, o en sistemas de transportes, ¿sí? Un sistema de tratamiento de agua, plantas industriales en general, también van a haber perdón, van a haber cargas que no podemos dejar de alimentar, algún motor que sea crítico, algún ventilador, o sistema de ventilación, iluminación de emergencia, por ejemplo, necesitamos asegurar la energía. Entonces ahí es donde es factible utilizar este tipo de equipamiento o alternativas. Bien, algunos ejemplos más ligados a lo que puede ser industria. Bien, y ahora vamos a hablar del True One. Bien, ¿qué es True One hasta acá? Siguiendo esta línea de los sistemas de transferencias automáticos, vamos a empezar entonces ahora a crecer un poco corriente, ¿sí? Porque el equipo anterior, el Kumpa KTS, me permitía utilizar o emplear corrientes de hasta 125 amperes. Pero claro, en, en la práctica van a existir sistemas mayores, sistemas de mayor capacidad de corriente, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece nuestro sistema True One, donde el True One decimos que es el primer conmutador motorizado integrado, y es integrado básicamente porque conceptualmente, al igual que en el caso anterior, este equipo lo que va a integrar es el sistema, el controlador propiamente del sistema de transferencia, ¿sí? Es decir, que este controlador que se ve acá sobre la izquierda, luego lo vamos a ver con un poco más de detalle, es el que va a estar comandando la conmutación de la parte de potencia hacia la fuente número uno, fuente número 2, arranque o parada del generador, y al mismo tiempo va a hacer algunas cosas más, como por ejemplo tomar cuenta de las mediciones de todo lo que está sucediendo a través del flujo de energía de sus polos, ¿sí? Es decir que yo me adelanto un poquito, pero este controlador que está acá, que bueno, además de tener botoncitos, ya es táctil, eh, eh, me da un montón de información, no solo de cuánta energía está consumiendo, o corrientes o tensiones, sino mayor cantidad de energía, perdón, de información, como por ejemplo calidad de energía, en términos no sino de distorsión armónica, por ejemplo. O me va a dar también la posibilidad de empezar a hacer algunas mediciones respecto de los tiempos que demora, por ejemplo, mi grupo electrógeno en arrancar, lo cual es crucial porque me puede dar la pauta de si ese grupo está funcionando bien o si pudiera eventualmente o potencialmente tener un inconveniente por estar demandando mucho tiempo en su arranque, o si intentó más de una vez arrancar y el grupo no lo consiguió hacer, ¿sí? Entonces van a aparecer algunas cuestiones extra pensadas, no solo para hacer la conmutación, sino para realizar quien emplea estos equipos. Entonces, yo les voy a mostrar un poco estos videos porque son bastante... em, nos dan bastante la pauta de cómo se montan, cuáles son los accesorios disponibles, por ejemplo. Este video que muestra acá, ven que se dispone, por ejemplo, de algunos terminales especiales, o vamos a ver que tiene unas terminales especiales, o unos cubreterminales, si es que lo necesitara, ¿sí? Este otro video acá, que está acá, bueno, desde el vamos ya me muestra que el equipo, por el tamaño que tiene, el peso que tiene, recordemos que el más pequeño de estos va a arrancar en 200 amperes, se va a montar, está previsto para montarse en placa de fondo. Bien, aunque tengo placa de fondo, fíjense que una cuestión interesante, el panelcito que tenemos en el frente se puede desmontar y montar, ya sea dejarlo montado en el frente del aparato o en el frente del tablero.
en la puerta del tablero, con lo cual luego internamente acá tenemos un edificio de diámetro 22, es típico 22 o 25 como dice ahí, eh, y luego la conexión entre ellos, entre el panel y el equipo, es un cable UTP con dos RJ45 en sus extremos, ¿sí? Que por supuesto se provee también con el True One. Entonces, lo que hacemos ahí entonces es dejar la parte de visualización y eventualmente operación en el frente del tablero, como se ve acá, y toda la parte de potencia detrás de la puerta. Con lo cual vamos a estar incrementando también un poco conceptualmente lo que son niveles de seguridad, básicamente porque no vamos a estar expuestos a ningún contacto accidental. ¿Bien? De este lado, la cuestión importante, vamos a hablar un poquito de esto. Estos equipos, yo les adelanto, tienen la capacidad de incorporar unas funciones adicionales como monitoreo remoto a través de distintos protocolos o tener entradas auxiliares o salidas auxiliares de las cuales vamos a hablar un poco para qué podrían ser utilizadas. ¿Bien? Y también veían mientras pasaba esta animación, este video, que si bien el equipo ya trae salidas auxiliares, contactos auxiliares, si no fueran suficientes, podemos agregárselas de este costado. ¿Bien? Vamos a avanzar un poco más. Cuestión importante, hasta acá siempre hablamos de funcionamiento automático, sin embargo, también utilizarse, también puede utilizarse en forma manual. ¿De qué forma? El equipo en el frente van a ver que tiene una palanquita blanca, ¿sí? Que es un selector, donde si está para abajo está en modo automático, si está para arriba, muy escuetamente ahí, se ve que tiene un dibujito de una manito, indica que si lo corro para arriba, voy a estar previendo que lo quiero conmutar en forma automática, o sea, más allá de las mediciones que esté haciendo a través de sus polos, de sus sensores. Entonces el comando manual va a pasar a ser a través de esta palanca que se extrae del propio equipo, y ahí veo que el indicador de posición de los contactos va a estar replicando en qué posición realmente está conmutado el equipo. ¿Bien? El True One. Esto lo mostramos porque suele ser una pregunta habitual, una consulta habitual de quienes los instalan o quienes los operan. ¿Sí? El hecho de decir, bueno, mientras está funcionando automático, está perfecto, funciona muy bien. Si por algún motivo necesitara hacer algún funcionamiento, alguna conmutación manual, ¿es posible? Bueno, sí, la respuesta es sí, 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 se podría. Y de hecho, una cuestión interesante, a ver si puedo volver esto para atrás. A ver, bueno, acá. Fíjense que hay una posición intermedia, no sé si se va a lograr ver acá, pero una posición intermedia en la cual inclusive podría indicarle que la lógica quede desconectada y quede trabada. ¿Ves? Acá tiene el dibujito del candado, bueno, hay una posición intermedia en la cual podría desconectar la lógica directamente, desconectar, con lo cual deja de funcionar en automático. Como tampoco va a estar en manual, no voy a poder operarlo de forma manual y voy a estar clavándolo o trabándolo en esa posición con un candado, podemos poner hasta 3 candados para inhabilitar la operación del dispositivo. Puede ser el caso de cuando aguas abajo estoy haciendo alguna acción de mantenimiento de algún equipo. ¿Bien? Vamos a avanzar entonces. Como resumen de algunas cuestiones que vimos hasta acá del equipo de Truwan, dijimos montaje sobre pared, ¿bien? Tiene su propio display, panelcito, el cual puede ser desmontado y llevado hacia el frente. ¿Bien? Y hay una cuestión importante que hasta ahora no habíamos conversado. Estos equipos vienen en dos versiones, para la misma corriente, ¿sí? O sea, para el mismo valor de corriente nominal, que puede ser 200, 250, 400 amperes, 500, 630. Vienen, para cada una de esas corrientes vienen dos versiones. Una que tiene, como indica acá, tiene doble juego de bornes superior y un juego inferior, lo cual esto está previendo que las entradas de fuentes van a ser superiores y la salida va a ser inferior, o equivalentemente va a aparecer otro equipo donde va a tener dos juegos de bornes abajo y uno arriba. Es decir, que en ese caso las entradas de potencia van a ser abajo, inferiores, o las entradas de las fuentes van a ser inferiores y la salida hacia la carga va a ser superior. ¿Sí? El resto del equipo no cambia, es totalmente equivalente, ¿sí? Digamos, equivalente me refiero en
van a ser los mismos accesorios, mismo relé de medición, mismos módulos de comunicación, no cambia. Lo único que cambia es que en un esquema un equipo va a tener previsto que sus entradas de fuente van a ser superiores, como es este caso, y en el otro la entrada de fuentes va a ser inferior. ¿Bien? Alguna vez me preguntaban si de igual manera yo podría el equipo montarlo en lugar de montarlo horizontal, por ejemplo, montarlo en vertical. O sea, rotado esto 90 grados, por ejemplo, bueno, yo les adelanto, la respuesta es sí, ¿sí? Por si eso les necesitaran alguna versatilidad adicional de montaje, bueno, sí, se lo admite, el equipo lo permite hacer. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, tiene sentido hablar de que la aplicación típica de Trueone entonces es muy similar a la anterior, solo que con corrientes superiores, donde debido a la corriente de Trueone, acá podría ser que ya tenga un conjunto más interesante de cargas o que se alimente de un sistema mayor aguas arriba, ¿cierto? Con lo que eso conlleva, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de esto también. Entonces, en general esta es esta es la situación habitual cuando estamos siendo alimentados desde red. Fíjense, línea verde significa que estamos alimentando con potencia, ¿sí? Desde la fuente original, desde la fuente, desde el utility o el distribuidor de energía eléctrico habitual. Y donde está gris significa que esa línea está muerta, o sea, no tiene energía. De hecho, el generador está apagado en esta situación, ¿no? Entonces, decimos que si tuviéramos algún inconveniente, algún blackout en cuanto a la energía, temporalmente, mientras arranca el grupo, vamos a tener de energía en nuestras cargas hasta que arranque el grupo y entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a alimentar desde el generador o desde la fuente alternativa nuestras cargas que dijimos que son prioritarias, ¿no? Estas que están acá eventualmente no lo son, ¿sí? Pero sí las que están acá, gestionadas a través de Trueone. Cuando volvemos a tener tensión de nuestra línea de fuente original, fíjense que durante un momento, mientras esta línea entra en parámetros normales de trabajo, me refiero a que el Trueone va a estar monitoreando no solo que hay tensión, sino que va a estar monitoreando las condiciones normales de trabajo de esta línea, ¿no? Si está, por ejemplo, en 380 o está por debajo, por arriba y por cuánto, o si está en condiciones normales de frecuencia, y por qué no, también monitorear la secuencia de fases en que volvió la energía, la señal de nuestra distribuidora de energía eléctrica. Bien, si eso está ok, entonces ahí sí va a alimentar desde esta fuente, desde la fuente 1, porque dice que va a interpretar que va a estar en condiciones normales de operación nuevamente, y durante un tiempo va a permanecer con el generador encendido por si hubiera algún inconveniente acá, y también porque el generador va a necesitar eh, un tiempo de enfriado, un tiempo antes de apagarse por completo, ¿no? Habiendo transcurrido ese tiempo, entonces ahí sí el Trueone va a enviar la señal de apagado al generador, como se muestra acá, y vamos a dejar de tener tensión en la fuente número 2, siendo que vamos a estar siendo alimentados desde la fuente número 1, una vez más. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los controladores y las gamas de los equipos, ¿sí? Estos son los distintos dispositivos. Fíjense que decía, tenemos un primer tamaño que prácticamente va a ser el mismo tanto para 200, van a haber versiones de 200, pero físicamente el tamaño es el mismo. Es cuando solemos hablar de un interruptor de, por ejemplo, de 250 amperes. Sabemos que el tamaño físico, la parte de la caja, el frame, digamos, para 200 y 250 es el mismo. Internamente no, pero por fuera son del mismo tamaño, ¿no? Bueno, acá va a suceder lo mismo. Va a aparecer un segundo tamaño de 500 a 800 amperes y otro de 1000 a 1600 amperes. ¿Bien? Vamos a seguir adelante. Ah, perdón. Las distintas opciones. Fíjense que hay equipos de 2, 3 y 4 polos, con distintas tensiones de operación inclusive. Bien. Y acá vamos a hablar, creo que vamos a hablar por primera vez un poco de los controladores disponibles que hay para esta familia de computadores automáticos, ¿no? Para Trueone, donde básicamente hay tres modelos de controladores. Uno que se llama nivel 2 es el más sencillo, toda la parametrización se hace a través de Deep Switch, que se coloca en el panelcito, ¿sí? Donde acá básicamente vamos a seleccionar de acuerdo a las posiciones de los Deep Switch y lo que indican las marcaciones en el propio panel, o sea, los niveles
¿sí? De tensiones que vamos a aceptar dentro de lo que va a ser habitual, van a ser correctas. Vamos a setear, por ejemplo, la frecuencia de la red, si es 50, 60 Hz, si vamos a utilizar generador o no, ¿sí? Porque en base a eso el True One, bueno, luego va a empezar a funcionar. ¿Bien? Luego aparece, es el más sencillo, luego aparece el nivel 3, el controlador nivel 3, donde ya incorpora una pantalla tipo LCD, y además de lo anterior, bueno, ¿qué va a hacer? Va a incorporar a ver, sí, la medición de tensiones, ¿sí? Entonces vamos a tener un ajuste bastante más fino de los umbrales, vamos a tener un ajuste más interesante de los tiempos que podemos indicarle, por ejemplo, a los tiempos de conmutación, que son parametrizables también. Por ejemplo, el tiempo que sucede, por mencionar algunos, ¿no? El tiempo que, que pasa eh, desde que mandamos a encender el generador hasta que el generador entra en régimen, ese por ahí no es tan dependiente del generador, perdón, es más dependiente del generador, pero una vez que el generador entra en régimen hasta que decidimos hacer la conmutación, ese tiempo lo podemos parametrizar, por ejemplo, ¿sí? O el tiempo que va a suceder de enfriado de ese motor que dijimos anteriormente, también lo podemos estimar. O antes de, el tiempo que va a permanecer encendido antes de mandar la señal de apagado del mismo. Bien. Este controlador también incorpora la posibilidad de tener módulos de comunicación. Antes habíamos hablado de la posibilidad de monitorear todo este dispositivo a distancia a través de distintos protocolos, normalmente abiertos, protocolos típicos, modos RTU, modos TCP, Profinet, Profios, ¿sí? Son todos protocolos industriales. Bueno, utilizarlo con este controlador nivel 3. Y entonces, ¿qué incorpora el controlador número 4? Que diría que es el más sofisticado. Bueno, el mayor controlador, el nivel 4, bueno, primero que a nivel de operación ya incorpora una pantalla táctil color, como indica acá, y adicionalmente a lo anterior va a empezar a medir corrientes, con lo cual si mide corrientes y mide tensiones, entonces el mismo dispositivo ahora me va a estar dando información de potencias, digo potencias porque va a ser activa, reactiva, aparente, me va a dar información de energías consumidas, va a discriminar cuánta energía ha consumido de la fuente 1, cuánta energía ha consumido de la fuente 2, ¿sí? Me va a dar información de distorsión armónica, factor de potencia, dijimos también. eh, y en fin, una cantidad de información interesante desde el punto de vista del comportamiento de aquellas caras que estoy alimentando. ¿Sí? Adicionalmente, está muy preparado para tratar mi información que nos ayude a prever cuestiones de mantenimiento de nuestros equipos. Por ejemplo, este controlador dijimos que va a estar midiendo los tiempos de arranque eventualmente del generador. O sea, si yo le doy señal de arranque, cuánto tiempo demora ese generador en tomar parámetros operativos. Diría que si ese generador en términos prácticos, si está alrededor de entre 10 y 15 segundos, creo que estaría bastante bien. Ya si empieza a estar bastante más lento, no sé, en el orden de 40, un minuto, se ve que podría ser la pauta de que está necesitando algún mantenimiento o alguna revisión porque está arrancando de forma muy lenta. ¿Bien? Valdría la pena analizarlo. Y la otra cuestión que va a dar información este controlador tiene que ver con temperaturas, que hasta acá no habíamos hablado de ello, pero vamos a hablar un poquito posterior. ¿Por qué? Porque si puedo monitorear temperaturas, eventualmente podría estar monitoreando, depende de dónde esté monitoreando temperatura, podría darme la pauta de si tengo contactos flojos, si realmente tengo una temperatura muy alta en el tablero, o que por el equipo va a estar afectado en términos de rating y capacidad de manejo de corriente, pudiera ser, pero al mismo tiempo va a estar dando la pauta de cómo están funcionando el resto de los equipos porque van a estar sometidos o inmersos en el mismo ambiente, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar un poco. Fíjense que con esto que indicamos acá, les muestro ahí un ejemplo de cómo quedaría instalado un equipo acometido con cables, en este caso, cables con sus terminales de cables, ¿sí? En un cubicle. Fíjense que hasta acá está prácticamente instalado y lo que se hizo fue la instalación mecánica, montándolo de fondo, en placa de fondo y los cables de potencia, tanto de entradas, en este caso
podemos darnos cuenta que las entradas son inferiores, la salida es superior y eventualmente tenemos algún cablecito acá para seguramente llevar la señal de arranque o parada del generador. Y fíjense que no es necesario ningún otro dispositivo más. Seguramente recordarán slides que vimos hace algunos minutos atrás o antes, eh, donde teníamos muchos cables dando vuelta acá. Muchos cables que tenían que ver con la medición de las variables eléctricas, la interconexión entre los contactos auxiliares o señales de medición de tensión y demás, o entre el controlador y el conmutador. Bueno, todo eso que vimos antes acá ya no es necesario porque está todo hecho internamente en el propio Truwan, con lo cual esta ya de por sí es una ventaja, yo diría, competitiva respecto de otras alternativas, básicamente porque se simplifica muchísimo la instalación de los equipos, ¿no? Al mismo tiempo que visualmente queda muy limpio el cubicle donde se vaya a instalar este sistema, esta alternativa. Bien, vamos a adelantar un poco más. Otro ejemplo, pero en este caso es acometiendo con barras. Bueno, otro ejemplo también, con lo cual es lógico pensar que ya debido a las corrientes que estamos utilizando, las acometidas pueden ser con barras o con cables, ¿no? En este caso es con barras, con lo cual también vamos a observar acá que el cubicle va a quedar bastante limpio porque acá ya tan solo con tener la instalación de las barras de potencia ya tengo prácticamente todo hecho a nivel de instalación del equipo. ¿Bien? Algo que hasta el momento no había mencionado es que seguramente ustedes recordarán que ABB tiene una herramienta de software que se llama Keep Connect, que es el que utilizamos, por ejemplo, para parametrizar interruptores o para hacer puestas de servicios medio particulares. Bueno, Truwan utiliza el mismo software, ¿sí? Que es, les recuerdo, es un software que es gratuito, se puede bajar de la web de ABB Ability, perdón, de web de ABB Library. Colocan así como está escrito acá, Keep Connect, y lo pueden bajar. A partir de ahí se pueden conectar con los equipos. ¿Para qué? Para hacer por ahí la bajada de los registros de eventos que me va a estar, o que me va a poder dar pauta de lo que ocurre en la instalación eléctrica. ¿Sí? Ese es uno de las eventuales aplicaciones que podemos utilizar con este software de Keep Connect. No es la única. Bueno, ya lo que mencionaba antes, medición de temperatura. En el Truwan nivel 4, en realidad vamos a tener tres fuentes de temperatura. Temperatura en polos, temperatura en el HMI y temperatura en el interior. ¿Sí? ¿Para qué me va a ayudar esto? Esto me va a ayudar es que, por ejemplo, si el equipo está detectando alguna temperatura excesiva, pudiera tener o eventualmente algún problema de contactos, de falsos contactos o lo que fuera, o deterioramiento en el conexionado de cables o de barras, o por ejemplo, si tengo problemas de temperatura en este sensor, diría que estoy teniendo alguna sobretemperatura en el tablero. ¿Sí? ¿Va a ocurrir algo respecto del Truwan? No, el Truwan funcionando, pero a nosotros como usuarios lo que nos va a indicar es que estamos teniendo algún inconveniente o por el contrario, nos va a dar la tranquilidad de poder monitorear temperatura y ver que siempre están en condiciones habituales de operación. ¿Sí? Entonces es una medida interesante para tener en cuenta, sobre todo si tenemos la posibilidad de monitorear esto a distancia a través de algún módulo de comunicación o eventualmente hasta a través de alguna plataforma como nuestra plataforma Ability, que nos puede inclusive enviar notificaciones vía mail o mensaje de texto ante cualquier alarma que ocurra respecto de este tipo de eventos o de otros asociados a nuestro Truwan. Algo que mencioné anteriormente, quizás muy rápido, los equipos, decía, como van a integrar todo lo que tiene que ver con medición, necesariamente tienen que tener algunos sensores de corriente. Bueno, y en este caso, ¿por qué les muestro esto? Les muestro esto básicamente porque los sensores de corriente, en este caso, son de tipo Rogowski. Son de la misma utilizan los interruptores más grandes, es decir, que son eh, sensores de corriente previstos para ser durables y que no van a tener inconvenientes si eventualmente están sometidos a alguna sobrecorriente, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, se habrán dado cuenta que van a ser bastante compactos porque tienen que ser enhebrados, por ejemplo, en la salida de potencia hacia la carga. ¿Bien? Esto lo que nos va a aportar, por supuesto, es no solo medir corriente y tensión, sino distorsiones armónicas en tensión y en corriente. Y no lo había mencionado, pero también me da los componentes armónicos en cada uno de ellos.
que a posterior, dependiendo cuál sea esa apertura en distorsiones armónicas, pudiera ser factible o pudiera ser que nos ayude a determinar si necesitamos algún filtro activo para corregirlos. ¿Bien? Es decir, que también nos va a servir de monitoreo o de sistema de instrumento de monitoreo. ¿Bien? Bien, estas son algunas capturas de pantalla de los Truban funcionando de nivel 4, ¿sí? De hecho, son capturas de un simulador que tenemos que creo que en el slide posterior está el link que van a poder hacer clic también ahí para ver cómo funciona el simulador. Para tener de antemano, el día que instalemos uno de ellos, podemos amigarnos previamente con las pantallas para que de antemano sepamos con qué nos vamos a encontrar, pero créanme que es bastante sencillo, no es para nada complicado. De hecho, tiene una función que tiene que ver con el autoinstalación, que lo que va a hacer es detectar los niveles de tensión de las fuentes y setearse en consecuencia. Pero sin ir a esa instancia, fíjense que esto es un poco las capturas de los que yo les comentaba antes, o sea, mediciones de tensiones, no solo tensión de línea, sino tensión eh, en línea, sino, perdón, línea a tierra, corrientes, y acá aparece una cosa interesante, porque, por ejemplo, en cuanto a corrientes, ¿qué está leyendo? Corrientes de fases, pero también lee corriente de neutro, ¿sí? Esto es interesante, ¿sí? Porque si lee corriente de fase y corriente de neutro, el aparato internamente puede hacer de hecho lo hace, una suma vectorial de ellos, y si hay alguna diferencia, eso significa que está habiendo alguna fuga, por eso aparece acá una IG, ¿sí? Corriente de fuga, o sea que hay una corriente que está circulando hacia tierra, ¿sí? Yo creería que este es una variable, una característica que no muchos equipos pueden ofrecer y es importante también, ¿bien? Bueno, energía de contadores, decíamos, los contadores de potencia activa, aparente, reactiva, ¿bien? Y los contenidos armónicos, lo que hablábamos antes. Bueno, va a tener em, una serie de eventos, de log de eventos, donde acá va a indicar justamente para darle la pauta al operario cuándo fue que operó la última vez, cuándo se arrancó el generador, si no arrancó, durante cuánto tiempo tardó en arrancar. Podemos también eh, parametrizar algunos ejercitadores para el Truwan. ¿Qué es esto del ejercitador? Recuerden que en cualquier lugar donde tenemos, o aplicación donde tenemos generadores electrógenos, por ejemplo, habitualmente necesitamos que se comute o hacer pruebas sobre la conmutación, sobre el grupo, ¿no? Que arranque cada tanto para hacer funcionar la parte mecánica de justamente de ese generador, la parte de bombas, filtros, demás. Entonces, eso habitualmente lo hacemos de forma manual con algún operador que vaya y parametrice o con algún controlador, ¿sí? En este caso, ese controlador puede estar embebido también en el Truwan, ¿sí? De hecho, lo hace. Entonces podemos programar los ejercitadores, hasta 4 ejercitadores, de acuerdo al programa que necesitemos. ¿Bien? Y podemos parametrizar inclusive que esa conmutación, esa prueba, sea con carga o sin carga, o sea, conmutando realmente con la carga crítica o no, ¿sí? Que lo va en vacío, también se puede hacer. ¿Bien? Decíamos que también comunicación, de hecho en esa tapita superior que habían visto en el video, ahí se alojaban estos módulos, ¿sí? Que vamos a tener tantos módulos como protocolos disponibles tengamos en la aplicación. Van a estar todos aquellos que son habituales como modas RTU, modas TCP, suelen utilizarse más en building, pero ¿por qué no en industria también? Y si no, algunos un poco más industriales como son Profi ADP, Profinet o inclusive 61850. Y para aquellos que tienen más de un protocolo en el mismo equipo, bueno, es que pueden combinar más de uno de ellos. ¿Sí? Entonces, el mismo equipo puede estar hablando varios protocolos al mismo tiempo, de acuerdo a la red al conectar. ¿Bien? Para terminar un poco la parte de producto, déjenme también mencionarles que estos equipos, bueno, si bien se fabrican en Finlandia, la verdad es que tienen una serie de ensayos, algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, previendo de que los lugares donde están alojados nuevamente están sujetos a vibraciones, decimos cerca de grupos electrógenos, tablero de transferencia, normas navales, ¿por qué no? Entonces, por supuesto, tiene una serie de certificaciones o ensayos que avalan que este equipo realmente es robusto y apto para funcionar en distintas aplicaciones que pueden ser demandantes. Bien.
Van a ver este slide también, cada uno de ellos, yo no le voy a hacer clic, pero ven que si le paso el indicador al folleto comercial, algún folleto de aplicación con bastantes más ejemplos que los que yo me mostré acá, inclusive el catálogo técnico con más información técnica. También el otro slide que le sigue, van a tener un link al simulador que les mencionaba antes, de la cual yo tomé alguna de esas pantallas, donde acá van a poder navegar por las pantallas que les muestra y van a ver la capacidad de parametrización que se tiene también en los dispositivos. Y por supuesto, es un equipo que se va a poder utilizar en distintos tipos de industrias y aplicaciones, ¿sí? Ya sean comerciales o industriales. ¿Bien? Un minuto más. Sé que me queda muy poquito tiempo, pero quería recordarles esto en cuanto a las aplicaciones. Bueno, debido a la practicidad que tiene, van a haber algunas cositas más, donde dijimos que en este caso no solo vamos a estar pensando en la capacidad, en la posibilidad de hacer computación, sino que al mismo tiempo lo vamos a estar monitoreando desde un SCADA, ¿por qué no? O desde una plataforma como lo es Availability. ¿Bien? Una plataforma a través de una red cloud. Algún ejemplo de cómo podemos hacer computación no solo de varias cargas, sino que al mismo tiempo el True pueda hacer la alimentación de cargas críticas y el deslastre automático de algunas cargas que puedan ser no críticas. La diferencia acá con algunos esquemas que vimos anteriormente es que el propio True es el que va a enviar la orden de no solo de arranque del grupo y de conmutación, sino que de deslastre de cargas que van a ser no prioritarias conectadas al mismo bus de barra abajo. ¿Sí? Es una función interesante. ¿Bien? Eh, una de las últimas esquemas que me parece interesante también, recuerden que el True como el Compact ATS, va a estar funcionando un esquema de transición abierta, ¿sí? O sea, siempre va a pasar por uno, conmutando entre las distintas fuentes que podamos tener. Sin embargo, pueden aparecer cargas que no admitan esa posibilidad, que no admiten ni siquiera ni 100 milisegundos de desconexión. Para todas esas alternativas o estados, recuerden que en el medio podemos colocar un UPS, ¿sí? Para poder alimentar esas cargas que necesitan que no sean desvinculadas de su fuente de alimentación, ¿sí? Yo diría que en conjunto el True con los UPS entonces darían una mucho mayor continuidad de servicio dependiendo de cuál es el nivel de carga o lo que tengamos que proteger. ¿Bien? Vamos a avanzar un poquito más. Y por último, yo les recordé un poco esto, pero recuerden que el True ¿sí? El True también puede conectarse a nuestra plataforma Ability, con lo cual los datos van a quedar almacenados en la plataforma cloud, la cual va a ser accesible también luego desde acceso a esta plataforma y vamos a poder observar todas estas variables de las que estábamos hablando anteriormente que ya van a estar almacenadas en la nube. ¿Bien? Para tener un concepto, un monitoreo de finalmente no solo cuánto consumimos, sino de qué manera y cómo influye esto en mi instalación eléctrica en general, de mi edificio de nuestro eh, centro comercial o hospital o industria. ¿Bien? En fin, en conjunto con otros dispositivos van a formar parte justamente del esquema de medición para poder digitalizar nuestras instalaciones eléctricas y lograr trabajar en cuestiones concretas de mejora de eficiencia energética. ¿Bien? En fin, certificación de lo que es Availability, que va a servir para aquellas industrias donde estén, o aquellos clientes o empresas que estén trabajando en la búsqueda de la mejora de eficiencia operativa en cuanto al punto. Bien, y hasta acá la presentación de hoy y quedo abierto si hay alguna consulta. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. Sí, hay una pregunta de parte de Miguel que pregunta si se puede verificar la temperatura en los bornes de la transferencia. Buena pregunta. Sí, los sensores están en los polos del True One, con lo cual la temperatura que estás midiendo es justamente en la unión, si se quiere, del polo de potencia del True One, ¿no? O sea, si vos ahí tuvieras algún falso contacto o alguna deficiencia en el torque que se le dio al momento de instalarlo, o por el transporte de un tablero de una zona A a una zona B y algo se aflojó, bueno.
ahí eso se va a evidenciar, ¿no? Entonces vas a tener una alarma por temperatura, que después, bueno, lo puedes ver o en el frente de la pantalla, o lo puedes ver a distancias con un módulo de comunicación, o, si bien yo no lo mencioné, también hay salidas programables del True One, entonces uno podría poner alguna salida programable asociada a un evento de temperatura para que quede un indicador luminoso en el frente del tablero. Muy bien, después hay mucha gente agradeciéndote por la presentación, así que quiero replicar ese mensaje. Y no hay nada más de preguntas, así que cerramos si querés el mensaje por hoy. Quiero agradecer a todos la participación y la atención en la charla. A vos, Héctor, también por tu tiempo. Justo ahora surgió una pregunta, así que Ujú. te la replico. Por parte de Leonel, pregunta la capacidad de una transferencia. Si tengo una carga de 180 amperios, ¿será bueno tener una de 200 o pasar a una de 300 amperes? Y yo pasaría a un calibre superior, básicamente, para uno trata siempre de tener un margen de seguridad por cualquier eventualidad, como si fuese una sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Porque si pudiera asegurar que son 180 amperes permanentes y no voy a tener sobrecargas, bueno, entonces sí, con una de 200, no habría ningún inconveniente. Ahora bien, eh, las instalaciones a veces son dinámicas, digamos, en términos de que varía su carga y eventualmente también a veces se amplía la carga porque por distintos motivos, ¿no? Porque ponen o líneas nuevas o equipos nuevos y demás, entonces siempre buscamos tener un margen de seguridad y demás. Muy bien, de vuelta hay mucha gente que te dice gracias también por las respuestas, así que lo comparto. Y aprovecho para recordarles que la capacitación, la presentación y la grabación la estaremos compartiendo a través de mail a todas las personas inscritas en el día de mañana, así que toda la información la van a tener a mano también. Y eso sería todo por mi parte. De vuelta, gracias a todos por su tiempo. Héctor, si quieres decir algo más, si no, terminamos por ahí. Gracias, Sol. Sí, por mi parte también quiero agradecerles a todos ustedes por estar ahí atentos a nuestra charla, a la charla de hoy de Truban. Espero que les haya sido útil, que haberle aportado alguna cosita nueva que despierte algún interés y por supuesto muchas gracias por las consultas y por estar del otro lado. Así que bueno, muchas gracias y esperemos tener un próximo contacto. Muchas gracias a todos, buenas tardes.